Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, la verdad, plantea una idea casi paradójica. Es un anexo de un proyecto de Cívico DM que nos reta a pensar de otra manera. Desde luego. Nos sitúa en el siglo X, uno de los momentos más caóticos y politizados de la historia de la Iglesia, y nos dice que la solución no fue más activismo ni más política. No, sino todo lo contrario, encerrarse a rezar. ¿Cómo es posible que algo así cambiara el curso de la historia? Esa es la pregunta. Vamos a desentrañar el misterio de la reforma monástica de Cluny y a ver por qué, 1000 años después, sus ecos siguen resonando. Es una pregunta excelente, porque va contra toda nuestra lógica moderna. El texto nos sitúa en un panorama, desolador. El siglo X es una época en que la Iglesia está profundamente herida por lo que el documento llama instrumentalización política. O sea, que se usaba para todo menos para lo que era. Exacto. Los cargos se compran, se venden, los señores feudales nombran a sus abades y obispos. Hay una pérdida de sentido espiritual tremenda. Y en medio de todo esto, con el impulso de papas como León VII, surge Cluny. Y su propuesta no es una contraestrategia política, es algo mucho más radical. Vale, freno un momento. Cuando dices que su propuesta fue radical, ¿a qué te refieres exactamente? Porque si pienso en monjes, pienso en rezar. Vamos, que siempre he asumido que eso es, lo que hacen los monjes. Claro, ¿Qué tenía de revolucionario que se pusieran a rezar? ¿Qué hacían antes? esa es la clave. No es que no se rezara, es que la oración se había convertido, en muchos sitios, en una obligación más, a veces incluso descuidada. La revolución de Cluny, y esto el texto lo subraya con mucha fuerza, fue cambiar el centro de gravedad. ¿El centro de gravedad? Sí, la vida monástica no incluía la oración. La vida monástica era la oración. Todo, absolutamente todo, se estructuraba en torno a la alabanza divina, al coro, a lo que llamaban el Opus Dei. El Opus Dei, la obra de Dios. Eso es. Entonces, para un monje de Cluny, ese era su trabajo principal, por encima de, cultivar el campo o copiar manuscritos. Exactamente. Era el trabajo número 1, la razón de ser del monasterio. El resto de actividades, por muy necesarias que fueran, estaban subordinadas a esto. Y esa decisión, que parece solo de organización, es una declaración teológica potentísima. A ver. La primera y más importante tarea de la Iglesia, antes de cualquier programa social, es dar gloria a Dios. Reconocer quién está en el centro. Cluny afirma que toda reforma auténtica no empieza con un plan de acción. ¿Sino con la adoración? Ahí está. Y la forma en que lo hacían era a través de una liturgia de una belleza y una solemnidad abrumadores. Entiendo la idea, pero sigo intentando visualizarlo. ¿Cómo funcionaba eso en la práctica? Como una reforma. Porque una liturgia muy solemne, por muy bella que sea, no cambia las estructuras de poder corruptas que había fuera del monasterio. No directamente, no con una espada. El texto usa una expresión que a mí me parece fantástica. Funcionaba como una corrección silenciosa. Corrección silenciosa. Suena bien. Pensemos en un noble de la época, un señor feudal que visitaba Cluny. Venía de un mundo de alianzas, de poder, de violencia, un mundo donde todo se usa para conseguir algo. Claro. Y al entrar en la abadía, se encontraba con una realidad que funcionaba con una lógica completamente distinta. Cientos de hombres cuya única productividad aparente durante horas era cantar la gloria de un Dios al que no podían manipular. Un contraste brutal, me imagino. Total, esa realidad no le pedía nada, no negociaba con él. Simplemente declaraba, con cada salmo, con cada gesto, la soberanía de Dios. Ese contraste, esa inmersión en una lógica que no era la del poder humano, era la corrección. No era un sermón, era la demostración en vivo de una realidad superior. Vale, visto así, la idea de corrección silenciosa cobra mucho más sentido. Es cambiar la atmósfera. Pero aquí me surge la objeción más obvia, y que el propio texto parece anticipar. Adelante. De acuerdo, es un testimonio poderoso. Pero ¿no es, en el fondo, una forma muy sofisticada de evasión? ¿Encerrarse en un castillo de oración y belleza para darle la espalda a los problemas reales de un mundo que se cae a pedazos? Es la crítica moderna por excelencia, y es comprensible. Pero el documento argumenta que, desde la mentalidad de Cluny, era exactamente lo contrario. ¿Lo contrario? Sí. No se veían a sí mismos como escapando del mundo, sino como sosteniéndolo. Su labor era una intercesión constante.
Se concebían como el corazón orante de la cristiandad, un pulmón espiritual que bombeaba oración por la salvación de todos. O sea, estaban en la brecha, pero en otro plano. En el plano espiritual, sí. La idea era anticipar aquí en la tierra la liturgia del cielo. No era una huida, era traer un trozo de cielo a la tierra como remedio para sus males. Traer un trozo de cielo a la tierra. Suena muy poético, pero en términos prácticos, ¿cómo se manifestaba eso? El documento habla de la solemnidad, del canto, lo describe casi como un lenguaje. Pero, ¿un lenguaje que quién entendía? Buena pregunta. ¿El monje analfabeto, el campesino que se acercaba, o solo la élite? No corría el riesgo de ser un lenguaje para iniciados. Es una pregunta fundamental. El texto sugiere que la genialidad de Cluny fue precisamente crear un lenguaje que operaba a varios niveles. Quizás el campesino no entendía el latín, pero entendía perfectamente el orden, la belleza, la seriedad, la dedicación. Entendía que lo que ocurría allí dentro era sagrado. Que apuntaba a otra cosa, exacto. Y para los monjes, esa atención meticulosa a los gestos, al canto, era una forma de educar el corazón. Y esto es crucial, no solo la mente. Manifestaba lo que el documento llama una profunda conciencia sacramental. Conciencia sacramental. Suena un poco técnico. ¿Qué significa en la práctica? Significa tomarse completamente en serio que Dios no es una idea abstracta, sino que actúa a través de cosas físicas, concretas. Del tiempo, del espacio. De la materia, de la voz humana, del pan y del vino. La belleza no era decoración, era la expresión visible de la belleza invisible de Dios. El orden de la liturgia no era rigidez, era el reflejo del orden del cosmos. Entiendo. Cuidar la forma era cuidar el fondo. Era una confesión de fe hecha con todos los sentidos. Y esto, apoyado por el papado, tuvo un efecto expansivo. Fortaleció la devoción a la Eucaristía en toda Europa y devolvió la dignidad al sacerdocio. Recordaba a todos que un sacerdote no es un funcionario, sino alguien que maneja realidades sagradas. Vale, entiendo la potencia de esta idea en su contexto. Fue una especie de reseteo espiritual. Pero claro, estamos hablando de una brecha de 1000 años. ¿Cómo sobrevive una idea así? Es como un río subterráneo que de repente vuelve a la superficie. Es exactamente eso, un río subterráneo. El documento argumenta de forma muy convincente que la intuición de Cluny nunca desapareció, pero fue el Concilio Vaticano II el que le dio, por así decirlo, un altavoz universal. Ah, aquí viene la conexión. Claro. El texto nos lleva directamente a una de las frases más famosas del concilio, de la Sacrosanctam Concilium. La liturgia es la cumbre a la cual tiende la acción de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde emana toda su fuerza. O sea, que el concilio no se sacó de la manga la idea de que la liturgia es lo más importante. Más bien recogió y formuló una corriente que venía de muy lejos. Precisamente. La tesis del documento es que esa frase no es una invención moderna, sino la destilación teológica de la misma verdad que Cluny vivió de forma profética 1000 años antes. Teólogos del siglo XX que prepararon el terreno para el concilio. Guardini, Ratzinger. Esos mismos bebieron de estas fuentes. Su gran aportación, que conecta con Cluny, es la idea de que la liturgia no es primariamente algo que nosotros hacemos, Sino algo que nos hace a nosotros. Es como si una empresa en crisis, en lugar de lanzar nuevos productos, decidiera que lo primero es dedicar 1 hora cada mañana, todos juntos, a releer su misión fundacional. poner el foco en el porqué. Justo. La idea de Cluny era que la acción correcta nace de tener claro el porqué. Y para ellos, el porqué era la alabanza de Dios. Esa idea de que la liturgia nos hace a nosotros es muy potente. Nos saca del centro. Pero esto choca de frente con cómo entendemos la participación hoy. Cuando vas a un evento esperas hacer algo, ser activo. Claro. ¿Acaso los monjes de Cluny no hacían nada? ¿Estaban simplemente sentados en silencio? Aquí llegamos a uno de los puntos más interesantes y contraintuitivos del análisis. El concepto de participación activa. El texto argumenta que Cluny vivía una forma profundísima de participación, pero que no se corresponde con nuestra idea moderna, que la mide por la actividad visible. Exacto. Leer, cantar, responder, moverse. Para Cluny, y esto es lo que el documento rescata, la participación era ante todo una participación interior. El núcleo no era hacer cosas, Si no,
sino conformar la vida entera, pensamientos, afectos, trabajo, al ritmo del misterio que se estaba celebrando en el coro. La liturgia no era un paréntesis en la vida, era la partitura que daba música a toda la jornada. Como un entrenamiento para el espíritu. Piénsalo así, cada salmo, cada gesto, era como una repetición en el gimnasio. Te fortalecía por dentro, te alineaba, no ibas a ver algo, ibas a transformarte. Y esa transformación interior era la verdadera acción. Entonces, es un cambio de perspectiva total. La pregunta no es ¿qué hice yo durante la liturgia?, sino ¿qué hizo la liturgia en mí? No se trata de mi autoexpresión, sino de dejarme moldear por algo más grande que yo. Has dado en el clavo. De hecho, el texto extrae una conclusión que considera muy iluminadora para hoy, y la cito porque es muy potente. Esto plantea una cuestión importante. No se trata de hacer más cosas, sino de dejar que el misterio nos haga. ¡Wow! Es una frase que dinamita muchas concepciones superficiales de la participación. Sugiere que la participación más activa es la que permite que Dios actúe en nosotros. La convicción de Cluny era que si la liturgia te cambia por dentro, esa transformación se desborda inevitablemente a todo lo que haces fuera. Vale, creo que empezamos a resolver el puzzle del principio. Resumiendo, la reforma de Cluny no fue un programa de acción, sino un cambio radical de centro de gravedad. Totalmente. Dejó de poner el foco en las estrategias humanas para colocar la adoración a Dios como el punto de partida y el motor de todo. Y segundo, que la belleza y la solemnidad no eran un lujo estético o una evasión, sino un lenguaje teológico en sí mismo. Una forma de proclamar y experimentar la fe que corregía silenciosamente la mundanidad de la época. Exacto. Y la conclusión final que nos ofrece el documento es que esa lección de Cluny es permanente. Nos advierte contra una tentación muy actual, la de reinventar la liturgia para adaptarla a nuestros gustos, a lo que creemos que será más relevante o atractivo, hacerla a nuestra medida. El texto lo dice muy claro. La reforma auténtica no consiste en hacer la liturgia a nuestra imagen y semejanza, sino en permitir que ella nos rehaga a imagen y semejanza de Cristo. Cuando la liturgia es un encuentro real con Dios, se convierte en el antídoto más eficaz contra la mundanización y en la fuente de la que brota toda renovación verdadera. Una perspectiva que, sin duda, invierte muchas de nuestras prioridades habituales. Y nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que se desprende de todo esto. A ver. Si la forma en que una comunidad celebra no solo revela, sino que también moldea sus creencias más profundas, ¿qué dice de nosotros hoy la manera en que vivimos la liturgia? ¿Qué estamos proclamando silenciosamente, con nuestras prisas, nuestras improvisaciones o, por el contrario, con nuestro cuidado? ¿Qué centro de gravedad revela, tanto a nivel comunitario como personal?